Muchas veces me ha pasado que quería integrar un elemento generado por computadora a un live action, es decir, a un video real, y la integración no era de lo más simple, y quería dar un ejemplo de eso. Este es un video que grabé para este caso. Digamos que quiero añadir un modelo 3D en el medio de la calle, es decir, como si formara parte del mundo real. Perfecto, en general, primero abro un preset VFX en Blender para tener los espacios de trabajo necesarios, y lo que tengo que hacer es el rastreo de cámara, o sea, ir agregando marcadores en diferentes zonas para darle la información a Blender sobre cómo es el movimiento que realiza la cámara original. Entonces, cuando le dé a Solve Camera Motion, el programa va a crear una cámara virtual que se mueve lo más parecido posible a la cámara inicial. Bien, ahora solo queda agregar un modelo 3D, como en este caso que agregué a Susan sobre un simple plano, y también un entorno HDRI lo más parecido posible al entorno original, obviamente, ¿no? Este es el HDRI que usé, es el más parecido que encontré. Y bueno, resta darle un material básico a la mona y la opción Shadow Capture al plano. Esta opción es de Cycles y, como la palabra lo dice, capta las sombras. Es decir, el plano no se renderiza, salvo las sombras que genera el resto de la geometría que hay en escena. Perfecto, entonces tengo el modelo por un lado y el video por otro. Solo basta combinarlos con un nodo alpha over. Para cuando lo renderizo, esto es lo que obtengo. Pero claro, es imposible que el programa sepa que un árbol debe pasar delante del modelo 3D, obviamente. Por eso una de las estrategias que suelo tomar es el uso de máscaras. Ahora quiero mostrarles cómo resolví el problema con ese método. En el Workspace Masking lo que hice fue crear una nueva máscara, le di el nombre Palo, y después fui presionando Control Click hasta cubrir toda la forma que necesitaba. Para cerrarla lo hice con Alt C. Después activé Auto Keying, que es este botón, para que en cada movimiento que le dé, automáticamente se genere un keyframe. Así que directamente fui avanzando en el video y moviendo la forma. Nada de otro mundo. Lo interesante de todo esto es la paciencia que uno necesita, porque cuanto mayor tiempo se le dedique a esto, mejores van a ser los resultados. En el espacio de trabajo de composición hay un nodo que se llama Mask y es justamente el que usé para trabajar con la máscara. Así es como se ve. Para corregir los bordes rugosos usé un nodo Delete Erode en modo Feather, que lo que hace es suavizar esos bordes. Básicamente Delete Erode significa dilatar, erosionar. La clave está en añadir un nodo llamado Set Alpha, que lo que hace es añadir un canal alfa a la imagen. Con esto le estaría diciendo al programa, bueno, quiero que lo negro sea transparencia y que lo blanco sea opacidad, que es básicamente cómo funciona un set alfa. Y ahora es cuestión de usar eso como factor y en mi caso, al ser un imbécil, voy a tener que rehacer la máscara. Puta madre. Ok, así que después de hacer los retoques necesarios, el resultado final sería algo como esto. No es perfecto, pero para el ejemplo está bien. Hay otra manera para hacer que el árbol pase delante del modelo 3D y es básicamente usar un árbol CGI, o sea, generado por computadora, y ubicarlo obviamente en el mismo lugar donde estaba el árbol original. Y al ser CGI, es decir, al haberse creado en el mismo entorno donde está la mona, obviamente que pueden superponerse sin problemas. Yo puedo poner una geometría delante de otra y por la propia naturaleza del programa se van a superponer. De hecho, muchos encontrarán esto como una solución menos tediosa, digamos, que el uso de una máscara, pero también depende de cada persona y de qué pida cada trabajo. Quería dar un ejemplo de otro video que probablemente sea un poco más complejo, que es este. En este caso tuve la idea de integrar un ovni volando en el cielo. Al principio usé un modelo descargado de una página, pero mirando la cantidad de geometría que tenía, no tenía sentido, no solo porque era complejo trabajar con esa cantidad de polígonos, sino porque el ovni iba a estar en el cielo, iba a estar a mucha distancia y realmente no se justificaba. Así que directamente usé un círculo, una textura básica como para poner de ejemplo y ya está. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Porque están las hojas, las ramas de los árboles, hay un palo de electricidad, están los cables. Digamos, sería muy tedioso usar solo máscaras en este caso. Lo que hice en realidad fue considerar una opción previa a grabar el video, que es sobreexponer el cielo. O sea, lo que hice fue lograr que se viera lo más blanco posible y afectar al mínimo el resto de las zonas del video. Porque obviamente cuando se hace un efecto como este, es importante tener en cuenta
o planificar mejor dicho, cómo es que se va a hacer y en ese caso setear la cámara de manera correcta, ¿verdad? Pero bueno, antes necesitaba hacer el rastreo de cámara del video y además hacer una simple animación que es muy básica. Bueno, más o menos así es como sería el resultado final y acá está el árbol de nodos, que puede parecerles grande pero es un árbol de nodos sencillo en realidad. Y más o menos voy a ir mostrándoles cómo lo hice. Por empezar, este es el video original. A ese video lo que hice fue añadirle unas curvas RGB para contrastar mucho la imagen de manera exagerada. Este nodo Luminance Key lo voy a mutear con M para mostrarles el resto. Con un nodo Delete Erode lo que hice fue suavizar esos bordes. Suavizarlos. Y después, como siempre, un set alfa para convertir esto en transparencia y en opacidad. Eso por un lado. Y por el otro está el Omni. Un retoque que le hice fue disminuir el contraste para que parezca que está más lejos todavía y darle un pequeño desenfoque para que no sea tan filoso, digamos. Por otro lado, en la pestaña de capas seleccioné el pase Emission para tenerlo en el nodo Render Layers por separado, que es este. Entonces, a ese Emission lo necesitaba por separado porque después usé un par de nodos Glare en modo Fog Glow para darle un resplandor. Eso lo combiné con un nodo Mix en modo Add, es decir, añadir, junto con el Omni para obtener esto. Y ese Omni lo uní en el input inferior de un Alpha Over y en el superior puse el video original. Pero claro, vamos a quitar este alfa. En este caso, con el factor en 0, estoy viendo solo el video original. Y si llevo el factor, digamos, cuanto mayor sea el factor, más opacidad va a tener ese Omni, ¿verdad? Es decir, que si lo llevo a 1 voy a tener un Omni completamente opaco. Y si 0 es negro y 1 es blanco, porque estamos hablando de valores, con ese criterio, si yo utilizo esto y lo conecto al factor, puedo obtener lo que buscaba. Es decir, que el Omni esté por detrás del árbol. Ahora, ¿por qué tengo un Luminance Key muteado en este caso? Es porque era otra opción que yo, por ejemplo, podría desmutearlo y utilizar esto como factor. Entonces fíjense lo que hace el Luminance Key. Básicamente el Luminance Key me transparenta las zonas que ya son oscuras. Es decir, que genera un alfa por diferencia de luminancia. Pero el resultado realmente no era tan favorable. Se puede ver acá. Esto es con el Luminance Key y esto es directamente con el set alfa. Obviamente también sumado a un Delete Erode. Vale, entonces ya tendríamos un Omni, digamos, detrás del árbol, gracias a que usamos esta máscara, ¿verdad? Así que perfecto. Pero llega un punto en que si yo, por ejemplo, voy a esta sección y renderizo, voy a obtener lo siguiente. Es decir, no alcanza con esto, porque este palo también tiene sus zonas blancas y eso hace que después se vea transparente. Entonces, acá lo que utilicé fue una máscara. Así que de nuevo fue cuestión de hacer una máscara en esa parte, usar un nodo Delete Erode para suavizar los bordes. Y lo mismo con un set alfa, generar el canal alfa. Esto después lo uní a un input factor en un nodo Alpha Over que justamente combinaba tanto el Omni como la imagen original. Y esto fue lo que obtuve entonces. Y finalmente un Lens Distortion para que, bueno, obtener una pequeña aberración cromática a los bordes del video. Así que bueno, hasta acá llegué por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.